Hechos 2, del versículo 1 vamos a estudiar el culto. Estamos en el culto bíblico y espiritual y hoy vamos a estudiar y a ver el culto donde nació la iglesia primitiva. Nos vamos a entrar en ese culto, que ese es el modelo a seguir. Amén. Ese es el patrón que toda iglesia bíblica debe seguir. Amén. Y dice la palabra, cuando llegó el día de Pentecostés, permítame decir que Pentecostés viene de Penta, que es 5. Y se celebraba esta fiesta desde el tiempo de antes, el año de jubileo, o los 50 días después de la Pascua, que aquí se cumplen exactamente 50 días después de la resurrección de Jesús. Y miren qué pasó ese día. Estaban todos unánimes juntos. Parece redundante, ¿cierto? Todos unánimes juntos. Los tres vocablos quieren decir lo mismo. Amén. Pero es para enfatizar la importancia de esa reunión. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y otra vez, y fueron ¿cuántos? Todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén, y escuchen esto, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Por ser un día tan especial y un día festivo desde el punto de vista religioso en Israel, vinieron todos estos. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y les voy a pedir que ustedes cuenten los gentilicios que les voy a leer a continuación, porque aquí aparecen, oiga bien, de un buen número de naciones. Vamos a enumerarlos, yo les voy leyendo, usted les va contando. Versículo 9, por favor, gloria a Dios. Y fueron todos llenos, sigamos, alabados al Señor. Partos aquí no es biológico, Partos es de Partia, una región que ahí aparece en el mapa en antiguo. Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. ¿Cuántos llevan aquí? Sigamos. En Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Aleluya, sigamos. ¿Cuántos van ahí? 15 o unos. Ay, Padre, pónganse de acuerdo, amén. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué? Las maravillas de Dios. ¿Cuántos contaron? 17. Bueno, si le aparece uno más, es válido, eso no es pecado, mejor. Amén. De 17 naciones había ese día en Pentecostés. Hoy vamos a orar porque tenemos identidad con ese culto, porque ahí nació la iglesia. Y el lugar geográfico no fue Roma, pero nosotros no somos romanos, ni por nacionalidad, ni por religión. Amén. Pero vamos a orar y nos adentramos en ese culto para que vivamos esa escena. Oremos. Bendito Padre nuestro, quiero agradecer la bendición, la oportunidad que nos das de invocar tu bendito nombre, Señor. Gracias por esta hermosa mañana. Aquí hemos orado, hemos cantado, hemos intercedido. Gracias también porque hemos ofrendado. Hemos, Señor, saludado, estrechado la mano de nuestros hermanos de nuestras visitas. Gracias por la niñez que ha salido a sus clases. Bendice cada salón de clase, cada maestra que ha preparado la lección para ellos. También a nosotros aquí, por favor, visítanos con tu gracia, con tu espíritu. Y que hoy podamos aprender, oh Dios, el culto bíblico y espiritual. Esta hermosa reunión que tiene que ver con nuestra vida, con nuestra relación contigo, con nuestra familia, con todo nuestro ser, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, siéntense por favor. Si alguna mamá nos falta, ojalá que venga en la noche. Amén. Porque algunas tienen hijos inconversos. Mamá, no vaya a culto, es que hoy es su día. Y las llevan.
Si alguna me está oyendo por allá, tenga cuidadito, no sea que le revuelvan refajito allí y termine la mamá con el viaje completo, que algunas terminan así dolorosamente también. Cuidado, uno tiene que saber y llevar el cristianismo a todas las esferas de nuestra vida. Alabamos el nombre del Señor. Amén. Sí, y les digo esto porque hay festividades de tipo social que a veces las personas las desconocen y van de cualquier manera. El cristianismo no es una etiqueta que yo me pongo para venir a la iglesia. Es un estilo de vida que permea todas las áreas de mi existencia. Y eso se aparece en el culto, se evidencia en la reunión para Dios. Entonces vamos a ver esta hermosa escena donde está el culto primero. Antes de Pentecostés, Jesús compartía la enseñanza con los apóstoles, predicaba aquí y allá. Miren ustedes y verá que la iglesia no había sido fundada, porque Jesús dijo en su ministerio, no dijo, oiga, dijo, sobre esta piedra edificaré. Es porque no estaba. Cuando dice edificaré es un término futuro. Amén. Aquí empezó la iglesia. Alabado sea el Señor. Y empezó con un grupo de unos 120 que se habían reunido en un aposento alto. Alabado sea el Señor. Y nació el día de Pentecostés. De ahí viene la palabra pentecostal. Nosotros somos de esa línea. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos cómo era esa iglesia. Vamos allí a ver si ya el sistema nos puede ayudar. De pronto para esto no necesitamos mucho internet, porque aquí tenemos el texto en 12:1 de Romanos. Pero miren ustedes las características de ese culto y vamos a comparar con las nuestras hoy. ¿Qué ingredientes de aquel culto están hoy en nuestra iglesia y cuáles no? Amén. Y en vez de esos, ¿qué otras cosas hay? Me llegó un video, amén, de esos que envían por ahí por redes. Yo no tengo Facebook, por eso no me escriban ahí. Entonces le pedí a la persona que me lo mande, me lo mandó por WhatsApp, donde se ve una iglesia con mucha oscuridad aquí en el altar, con muchas lucecitas en el altar, de esas robóticas que hacen, sí, seguidoras, creo que las llaman. Eso tiene nombre técnico a eso. Yo ni sé cómo. Pero esta hermana me pregunta, ¿esto está permitido en la obra? Porque algunos creen que porque por allá un papá, que escuchen esto, por eso gracias por sus oraciones a favor nuestro. Cuando nuestros hijos como pastores crecen, ellos son permeados o más bien insinuados por la cultura que los rodea. Y ellos quieren traer aquel ambiente a la iglesia. Y ahora hay muchísima expresión de culto que no está. Mire usted, hágale usted por ahí, busque y verá que usted ve vestimentas, atuendos, estilos y escenarios que no armonizan con el culto bíblico y espiritual. Que si uno lo analiza a la luz de la Biblia, por ejemplo, hace 8 días yo estaba exhortando a un grupo de muchachos porque todos vestidos de negro, ellos y ellas. Bueno, esta lluvia nos está ahora. Súbanle un poquito allá para que me puedan oír mejor. Alabado sea el Señor. Aquí va a tocar mejorar. Alabado sea Dios. Sí, a su nombre gloria. Amonesté a esas vidas por eso. Vamos entonces a analizar el culto bíblico y espiritual. Bendito y alabado el nombre del Señor. Versículo 1. Colóquenlo por favor allí en la lección. Alabado sea Dios. Amén, amén. Alabamos a Dios, amén. De ahí la necesidad que tenemos de arreglar esto. Y lo vamos a mejorar en el nombre del Señor. Amén. No solamente por la audición, sino por el ambiente. Esto Dios nos va a dar cómo mejorar. Por ahora tengamos paciencia. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Mire, lo primero que eran reuniones muy concurridas. Volvamos al versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cuántos estaban? ¿Cómo estaban? Unánimes. Y unánimes quiere decir de un mismo ánimo. Esa es la palabra. Y estaban, ¿cómo estaban? Juntos. Había un solo sentir. El culto bíblico congrega personas que tenemos el mismo sentir. Por eso ustedes, las personas que nos acompañan, que están nuevos en la fe, bienvenidos. Usted va aprendiendo.
Al principio no trae Biblia, luego la adquirirá. Al principio no entiende mucho, luego entenderá. Amén. Hasta que uno se va identificando con el culto. No sabe coros, luego los aprenderá. No sabe usar una Biblia, luego aprenderá. Todos. Amén. Llegamos en esa condición. Pero el culto nos va alineando. Nos va formando. Nos vamos identificando. Al principio uno viene vestido de cualquier manera. Después va aprendiendo a vestirse con dignidad y con decoro para adorar al Dios del cielo. A su nombre, gloria. Eran muy concurridas. Otra característica era que reinaba un ambiente espiritual. Mire el versículo 2 y 3. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Toda la casa. No era un templo, no habían iglesias, habían sinagogas, pero eran usadas por los judíos para sus ritos judaizantes. El templo como tal es posterior a la iglesia. Traten de mirarme para acá, no se me distraigan. Alabado sea el Señor. Los templos más bien es de reciente creación. La iglesia no nació en un templo, nació en una casa. Sí, aquí lo dice. Alabado sea el nombre del Señor. Así que eran muy concurridos. Mire el ambiente, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Amén. Cuando hay un ambiente de unidad, de armonía, como es nuestro lema, cuando hay un ambiente de reverencia, de respeto, el culto es permeado por el Espíritu de Dios. Cuando el ambiente no es el mejor, escúchenme, miren para acá, hermanos de la alabanza. Por eso este altar, para los que no saben, estaba pintado de negro, esta parte, con el argumento que es porque las cámaras leen mejor ese color. Eso que se ve para un auditorio, para un teatro, un lugar público. El templo es el templo, es diferente. Por eso esto se llama templo, no auditorio. Un auditorio tiene diversos usos. Sí, amén. El templo no, el templo es exclusivo para glorificar al Señor. Y díganme los que están allá conectados y verá que se ve bien, sin necesidad de pintarlo de negro. Alabanzas al nombre del Señor. Así que esa idea no la traemos a esta iglesia ni a esta obra, y lo digo en público. Nuestros altares no se pintan de negro. Y los jóvenes de la alabanza no se visten totalmente de negro. Si tiene una camisa negra, el pantalón debe ser de otro color o esto. Yo le preguntaba a algunos, ¿por qué a los muchachos no se les viene la idea de vestirse de blanco? Si el blanco es lo opuesto a lo negro. Y blanco tiene que ver con pureza, con santidad. El trono de Dios es blanco, no negro. Amén. Lo negro tiene connotación con las tinieblas, con la oscuridad, con lo tenebroso. Amén. Pastores, uno tiene que abrir los ojos y analizar todo lo que pasa en el culto. Aleluya. Los estilos, todo aquello. Uy, hermanos, que Dios nos ayude. Pero tenemos que aprender y transmitirle a esta generación la importancia del culto para Dios. Demos un aplauso al Señor en esta mañana. Alabado sea Dios. Veamos la reacción del pueblo. Oigan aquí, el culto bíblico y espiritual impacta las visitas, los que llegan al culto. Sea bendito el nombre del Señor. Yo he estado en esas reuniones. Mire, hace unos 35 años, en Tame, Arauca, fundando la iglesia. Esta semana voy para allá, porque en Arauca ya tenemos más de 60 congregaciones en todo el departamento. Y Arauca no tiene sino 7 municipios. Pero Dios ha bendecido esta obra y tenemos más de 70 propiedades. Porque como el terreno no es tan costoso, los hermanos compran terrenos y los destinan para levantar templo para Dios. Es una bendición. Y a esta hora, dentro de 8 días, yo estaré en el Coliseo de Fortul. Que Dios bendiga al alcalde que nos lo prestó. Nos prestó el sonido y también sillas. Porque ese pueblo ha sido muy influido por el evangelio. Vamos a celebrar los 50 años de la iglesia donde yo nací. Y tengo el gozo de ser el primer obrero que produjo esa congregación. Y están citados todos los que han nacido allí. Y ahora están pastoreando por allá, incluso hay en otros lugares. Pero los del departamento van a estar allí. Eso va a ser un cultazo, como dicen los peruanos. Alabado el nombre de Jesús. Amén. Sepa
que en Tame, Arauca, alquilamos una carpa para celebrar el primer año de la iglesia allá. Y esa carpa la colocamos sobre guaduas y maderas y con lazos nosotros mismos la templamos, enterramos estaca en el piso y allí nos reuníamos unas 1,500 personas. El predicador fue nuestro pastor Samuel David Mejía. Y una noche estaba él predicando sobre el hijo pródigo, era un mensaje evangelístico. Y cayó la bendición de Dios allí cuando este varón abrió los brazos simulando al papá del pródigo. Y el pródigo que venía, y cuando le dijo a los pecadores, así te recibe el Señor cuando corres a Él, ahí llegó la gloria de Dios, alabado su nombre. Al frente había una tienda y pasaba la gente, la calle no era tan transitada por carro, y una niña de unos 6 añitos o 5 estaba en el culto. Curiosa, la pequeña se metió al culto. ¿Sí me están oyendo? Y entonces la mamá le dijo al esposo, mi niña, mire que la van a pisar, porque había danza y todo. El hombre, vaya, traiga a la niña. Y él se metió a sacar a su niña que estaba bien adentro. Pero cuando llegó como a 10 metros, él sintió algo. Alabado el nombre de Jesús. Tranquilos. Este hombre regresó y le dijo, allá hay algo raro, yo no paso para allá. Entonces vino la mamá a llevarse la niña y también sintió un temor reverente, un ambiente de gloria. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Amén. Esa gente terminaron convertidos, parte de la iglesia, bendito sea el Señor. ¿Qué sintieron? La presencia de Dios. Veamos la reacción del pueblo que estaba en ese culto. Versículos 7 y 8. Gloria al nombre de Jesús. ¿Lo tienen ahora? Amén. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Había una sorpresa agradable, había un impacto en el pueblo, en la comunidad. Si son galileos, ¿por qué les oímos hablar en la lengua que hemos nacido? Todas estas naciones que hemos mencionado hablaban la lengua propia de sus pueblos. Y en esa lengua de cada uno de ellos oían glorificar al Dios del cielo, a su nombre gloria. Uy, hermano, es que esto tiene que ser algo maravilloso. Miren, siguen diciendo ellos, alabado sea el nombre de Jesús. Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Los que decían esto no eran los que estaban hablando en lengua, eran los que estaban de visita. Conviene la pregunta, ¿son impactados las visitas en nuestro culto? ¿Qué ven las personas cuando el dirigente o el predicador dice, vamos a orar? Y el que está al lado o al frente, que tiene Biblia y que es cristiano, lo ve distraído mirando para otro lado, comunicándose con el celular. ¿Qué concepto se puede llevar ese simple oyente, que así lo califica la Biblia? De ahí la importancia de los que sí somos del culto, actuar en consonancia con el culto. Que a orar se ora, que a cantar se canta, que a leer se lee. Y de esa manera el otro y la otra son impactados, aprenden. Sea Dios glorificado. Miren, y ahí menciona toda esa gente. Es importantísimo que el culto sea visitado y que cada que sea visitado, quien lo haga se lleve una impresión. Amén. Mi padre fue cristiano apenas 3 años antes de partir. Mi padre, cuando tenía 18 años en Buenaventura Valle, lo invitaron a un culto de la iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Mi papá oyó a un predicador que se llamó Salomón Manchola. Una sola vez un domingo en la mañana. Ese predicador, esa predicación marcó a mi padre. Él se vino a convertir, oiga bien, 30 años después en Saravena, Arauca. Pero aquello que predicó Salomón Manchola, que después yo estudiando la historia del cristianismo en Colombia, me encuentro con ese nombre. Y yo lo subrayo y al pie de la página de ese libro de historia yo escribo, este predicador lo oyó mi padre cuando tenía 18 años, cuando no había conocido a mi mamá siquiera, y por supuesto yo no había nacido. ¿Qué fue lo que él oyó? Nunca me dijo, pero esa palabra marcó a mi papá.
Alabanzas al nombre de Jesús. Usted no sabe que una persona puede ser impactada la primera vez en un culto. Por eso es que vamos entrenando los sugieres para que hagan su tarea bien. Porque un culto puede marcarlo a uno para el resto de su existencia. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Qué fue lo que lo sorprendió? El ambiente espiritual, las lenguas que hablaban. Se sorprendieron de oír a esas vidas hablando en otra lengua. Hablando de libros, si a usted le gustara leer más que entretenerse, la mayoría, le recomiendo un libro que se llama Y hablaban en otras lenguas. El autor es de apellido Sherrill, es inglés, pero el libro lo tradujeron al español. Ese libro narra el avivamiento de Azusa Street en Los Ángeles, que empezó en 1906 y duró hasta 1931, 25 años. Yo tengo ese libro en mi biblioteca. Ese libro narra lo que pasó en esos cultos, cómo la gente venía a oír el culto. Yo he estado 2 veces en esa calle. La primera vez yo vi en la capilla aquella donde empezó el avivamiento, y unos 12 años después que volví ya no estaba. Todo eso lo compraron los chinos y lo desbarataron, hicieron torres y edificios. Pero ahí empezó un despertar, y entre esas historias fue tan impactante ese avivamiento que el gobierno americano delegó una comisión para que estudiaran el fenómeno de la calle Azusa en Los Ángeles, y vinieron a oír. De Francia vinieron, de Europa vinieron en barcos a ver qué era lo que estaba pasando, y vino un periodista francés, escuchen eso, a cubrir eso, a reírse supuestamente de las payasadas. En esa etapa fue que nació la avena Quaker, porque los cuáqueros, los que hablan inglés, que yo no lo sé hablar, pero dicen que la palabra Quaker viene de Quaker, que es un lenguaje inglés, un vocablo inglés, que quiere decir temblor. ¿Sí es por ahí, hermana? Amén. La hermana sabe de inglés y es temblar. Y ahí viene la palabra Quaker, que es, y les pusieron ese apodo, y los llaman los cuáqueros. Esos que fundaron la empresa de avena, que usted la ve, tiene más de 100 años y no ha habido empresa que la tumbe. Ahí está. Cualquier tienda, por sencilla que sea en el barrio, usted va y le pregunta al tendero, quiero avena Quaker, ahí la tiene. En tarro o en bolsa, pero ahí está la avena Quaker. Es como Dios diciendo esto, que no se olvide. Ese periodista que vino de Francia se metió a tomar nota. Y vino una niña de 10 años. Esa historia está ahí. Y lo tomó por la mano. Y esa niña empezó a hablarle en un perfecto francés y a decirle lo que había en su corazón, a qué había venido, y a decirle que quería perdonarle sus pecados. Y esto impactó tanto a este hombre que tomó a la niña y le dijo, ¿quién es tu papá? La niña fue y les lo mostró. Y él los entrevistó a los dos, papá y mamá. ¿Cuánto vivieron ustedes en Francia? Nosotros nunca hemos ido a Francia. ¿En qué colegio francés tienen esta niña? Nunca. Ella estudia en una aldea, en una escuela rural, y no enseñan francés allá. Pero ella me ha hablado en el más perfecto francés, hasta su acento es absolutamente original. Y estaba conmovido. Y es más, me ha dicho lo que yo he hecho, como a la samaritana. Me ha hablado. Ese hombre se tiró de rodillas cuando descubrió que el Espíritu de Dios había usado a esa niña. Bendito y alabado el nombre de Jesús. Que vuelvan esos tiempos, amados. Que haya esas lenguas, esa espiritualidad, esa santidad, esos mensajes llenos de la gloria del Señor, donde ponga al descubierto, no públicamente, pero que sí de una manera privada. Mire cómo Dios es de sabio. Esa niña pudo haber levantado la voz en la asamblea y haber puesto en vergüenza el periodista. No lo hizo. Tomado de la mano, le habló. Bendito sea el Señor, porque Dios es sabio. Ese era el culto que se vivía en la iglesia primitiva. Bendito sea el Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Miren los versículos 14 al 39. Ahí vamos a avanzar. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras.
Porque también hubo en esa reunión quienes prejuzgaron la reunión. Están ebrios. ¿Cómo sabe usted cuando una persona está bajo los efectos del alcohol? No solo por el olor, que es típico, también su actitud, su lenguaje corporal. Un borracho no tiene control de su cuerpo. Habla incoherencias, ¿verdad? Por eso los asociaron con los borrachos. Pero Pedro se pone de pie, el predicador de ese culto, porque la palabra era prioritaria. Dije que la palabra es prioritaria. En todo culto bíblico y espiritual debe haber predicación de la palabra y haber llamado a las almas al arrepentimiento o a la consagración. Por eso es que un concierto, escúchenme jóvenes, no es bíblico ni es espiritual. Y les voy a decir por qué. Porque en un concierto no hay llamado a las almas al arrepentimiento. No hay una predicación que confronte a esos miles de muchachos que se congregan a silbar y a gritar con la condición espiritual de muchos de ellos. En esas multitudes que se convocan en un concierto, allá hay fornicarios, hay adictos a la pornografía, hay jovencitas que están en pecado, sin embargo van a gritar y esto y lo otro. No hay una palabra que los confronte con su condición. Usted no oye a estos cantantes y salmistas que los llaman invitando a los jóvenes al arrepentimiento. El que quiera pasar al frente, no lo hay. Una multitud se debe reunir para alabar al Señor. Hay un video por ahí en las redes donde un predicador bautista, Dios bendiga, del bautista del sur, que son pentecostales. En Estados Unidos se dividieron el bautista tradicional y el bautista pentecostal. Y un predicador pentecostal bautista en un estadio, eso me impactó y me llenó a mí de gozo. Este hombre confronta a esa multitud de jóvenes y les dice: todo el que quiera guardarse en santidad y en pureza sexual, haga el favor y me firman estas, y pasen al frente y firman un contrato, un acta con Dios. Y empiezan a pasar muchachos y muchachas y adolescentes. Me gustó mucho eso. Y empiezan a tomar el papelito. Si usted se promete que se va a guardar para Dios, que no va a caer en fornicaciones ni en pecado de orden sexual, venga. Y empiezan a pasar los muchachos. Y yo digo, esto es lo que se tiene que hacer en un evento de esa multitud. Y aquí lo había. Pedro les dice: ustedes están juzgando que están borrachos. No, porque es la hora tercera del día. ¿Cuál era? Las 9 de la mañana, porque el día se contaba parte de la noche. A esa hora no hay tantos borrachos. Por eso, ahora que salgamos no hay tantos, pero tenga cuidado en la tarde. Amén. Porque el que se embriaga, de noche se embriaga. El apóstol Pedro estaba tan lúcido que apela a la lógica y les dice: ustedes están equivocados, ellos no están borrachos. Miren y verá que los borrachos es en la noche que están por ahí tirados en la calle. Estos no. Bendito sea el Señor. Habla de una coherencia, de una forma muy maravillosa de transmitir la palabra del Señor. Aquí dice entonces, ¿qué les dijo? Aquí está. Oigan mis palabras. ¿Qué fue lo que les dijo? Coloquen el texto, si de pronto allá. Porque no es tan ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Miren, un predicador debe tener lógica y saber leer las circunstancias. Dicen amén. Miren, ahí está. Un hombre lleno de la gloria del Señor con una lógica irrefutable. Es la hora de las 9. Y de pronto aquellos dijeron: ¿verdad que a esta hora no tienen por qué haber tantos borrachos? Y todos en un solo lugar. Y no hay olor a bebida embriagante. Esto tiene que ser un fenómeno extraño. Y lo era. Es la primera vez que esto se da. Miren qué más les expone. Amén. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Inmediatamente lee la escritura. En todo culto bíblico la palabra debe estar al centro de ese culto. Cuando usted oiga un culto en cualquier lugar y circunstancia, mire si hay palabra para leer allí. Y le pregunto a algunos jóvenes aquí: en los conciertos que hacen estos salmistas, ¿leen la Biblia? No. ¿Instan a la gente a vivir para Dios? No. Entonces, por eso no cabe dentro del culto bíblico y espiritual. Tengamos cuidado. Amén.
porque a veces se nos van llenando cosas que no armonizan con el culto bíblico. Sea bendito el Señor. Alabado sea el Señor. Ahí está pues la palabra leída a todo ese pueblo. Bendito sea el Señor. Hasta el versículo 39 es un sermón. En el versículo 37, miren 37, ya que el sistema nos está colaborando. Al oír esto se compungieron de corazón. ¿Qué es compungirse? Sentir. Mire, usted oye una palabra que es un vocablo muy colombiano. A ese fulano lo está remordiendo la conciencia. Que le remuerda la conciencia, dijo alguien. ¿Sí? Es eso. Compungirse es sentir dolor por haber pecado. Es cuando la conciencia se activa y uno siente la necesidad de salir de esa condición. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Una vez en Andes, Antioquia, yo estaba en una confraternidad describiendo a una mujer que vive en Arauca, ya está bien abuela. Ella me autorizó para que contara su historia. Y yo la describí en ese culto y no había terminado cuando una mujer se puso de pie llorando y caminaba y decía: yo soy esa mujer. Yo le dije: no, usted no es. Era tan exacto el relato y tan parecido a la vida que aquella había tenido. Había sido de iglesia, se apartó, y todo lo que vamos narrando, hermanos, esa mujer lo estaba viviendo. Compungida, vino al altar y entregó su alma al Dios del cielo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Dios habla, eso. Mi sobrina, la que estuvo por aquí unos días, Adriana, algunos la recuerdan. Ella se casa en julio en Cúcuta. Va a tener su matrimonio. Yo no voy a poder ir porque yo estaré fuera del país. Y me hubiera gustado porque yo fui a bautizarla. ¿Sabe qué nos contó en Cúcuta, donde se bautizó? Dijo: yo no quería el movimiento porque los juzgaba fanáticos. Ella se apartó del Señor un tiempo y dijo: no me gusta el movimiento, son muy extremistas, etcétera, etcétera. Y se fue una noche a un culto con una compañera de trabajo a otra iglesia. Y ella dice: si ese predicador hubiera conocido mi vida, no hubiera predicado como lo hizo. Tremendo. Ella dice: me describió tal como ella era, hija de cristianos, que creciste en una iglesia, que te hiciste adulta y tal. Dice: yo dije, pero ¿quién le contó mi vida? El Espíritu de Dios usó ese predicador. Y ella dijo: yo me quedo aquí. Pero a los 8 días que volví a culto, Dios usó a una persona y le impuso manos y le dijo: vuelve a tus raíces. Tú sabes dónde debes volver, allá te esperamos. Ella entendió inmediato. ¿Cuáles eran las raíces? Esta iglesia. Allá está congregándose y es maestra dominical en la iglesia, allá en el barrio Antonia Santos. Porque es que en un culto Dios nos habla. Cuando hay la disposición, Dios usa, hermano mío, su Espíritu Divino y le habla a uno. Sea por profecía, sea de la manera que sea, Dios usa la palabra. A su nombre, gloria, aleluya. Vean la reacción del pueblo: compungidos de corazón, porque hay unos que se compungen de sola lagrimita, hasta ahí. Estos son de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué haremos? Este es el efecto de un culto bíblico, donde las almas vienen a los pies de Jesús. No se les olvide, predicadores, que aquí los hay, que van a las fundaciones, a la calle, a donde sea, en el parque, donde usted esté, siempre llame: alguien aceptará a Jesús. Si no lo hacen, dejen la palabra sembrada. Esa palabra producirá en su momento el fruto. La función suya y mía es sembrarla. Amén. El Espíritu de Dios la hará germinar. Amén. Otra característica de este culto, versículo 42. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí se les dice que hay que hacer: arrepentidos y convertidos y bautizarse. Amén. Esta fórmula la usa la Iglesia Pentecostal Unida, pero no es fórmula. Oiga, eso hay que estudiarlo bien, porque ahí no está la fórmula. La fórmula está en 28 y 19 de Mateo. Aquí lo que está hablando es de la autoridad, oiga bien, de ese bautismo. Porque les quiero decir, haciendo un paréntesis ahí, hay en la Biblia varios bautismos. Está el bautismo por los muertos, el bautismo que enseñó Juan el Bautista para arrepentimiento, el bautismo que Jesús, o sea, hay varios bautismos. Se usa la autoridad de Jesucristo para diferenciarlo de los otros bautismos. Arrepentidos y convertidos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que es la Santa Cena, y en qué más.
y estaban nuevitos. Esa iglesia nueva tenía esas virtudes. Hermano nuevo, hermana nueva, escúcheme, que allá en las redes hay, no sé cuántos tengamos ya, pero sé que hay un buen número conectados. Dios los bendiga. Alabado sea el Señor. Aquí se me cayó la internet también. Si usted aprende a orar, a participar de la Santa Cena después de bautizarse, a perseverar en la doctrina apostólica, usted crece. Dije crece. Si no lo hace, no va a crecer. Va a volverse un religioso, religiosa más, de culto y luego de calle igual. No va a sentir la necesidad de abandonar el pecado, no va a sentir a la presencia de Dios, no va a entender la Biblia, va a vivir una vida muy escasa, muy ausente del fervor, del entusiasmo. Le va a llamar la atención las modas de la calle. Todo eso porque uno necesita meterse de 100% en la iglesia, en la obra del Señor. Aquí están, mire, orando, partiendo el pan, amén, perseverando en comunión unos con otros. Eso es una iglesia viva, una iglesia que le ofrece a Dios un culto bíblico y espiritual. De nuevo le aplaudimos al Señor si usted desea hacerlo. Alabado el que vive para siempre. Amén, alabado sea Dios. El versículo 47 nos da otra semblanza y otro pequeño destello de ese culto. Vamos hasta el 47. Alabando a Dios, alabando a Dios. Aprendieron a alabar, a cantar, a exaltar al Señor. ¿Sabe usted cantar los cánticos? Estaba diciendo a los hermanos de la alabanza, motivemos el pueblo para cantar. Que a veces ellos cantan y lo hacen bien, pero nosotros ahí, sí. Uno debe, si está proyectándose la melodía o el cántico allí, es bueno que también los hermanos lo lean y se sume a la alabanza. Si el coro es desconocido, deben proyectarse ahí, que siempre se proyecta, y ustedes por ir leyéndolo e irlo cantando. Mire, alabando a Dios, y alabar es cantar, es exaltar, y teniendo favor con todo el pueblo, testimonio. Y como consecuencia de eso, lean la frase esta, aunque está lloviendo y no me oyen bien. ¿Qué más? Y el Señor añadía cada día a la iglesia, los impactaba el testimonio de esas vidas. El cambio que operaba Dios en esos hombres y mujeres influía en sus familias. Más de uno decía en casa, ¿usted a dónde estaba? ¿Por qué ahora es otro? ¿Por qué no volvió a tomar trago? ¿Por qué no volvió a vivir una vida licenciosa? Su testimonio aprendido en el culto se refleja en la casa. Los hijos adultos dirán, pero mi papá ya no es tan grosero como lo era, mi mamá ya no pelea con él. ¿Qué enseñarán en esa religión? Y vienen a escuchar. ¿Cuántos dan alabanza al nombre del Señor? Y aquí hay vidas que saben de eso. Amén. Mira, aquí en la iglesia del barrio Girardot se convirtió en una mujer que ahora está en el exterior. Ella vivió una vida desordenada, el marido peor. Y dice que cuando ella se volvió cristiana, él me contó a mí, dijo, yo dije, algún evangélico le cayó bien. Y está por allá, como dicen aquí en Santander, a la pata de un evangélico. Porque ella era desordenada, pero él empezó a ver dónde era que iba. Llegaba en una moto prestada y miraba para el pronto. El ujier, siga amigo. No, gracias, que estoy buscando un amigo que se reúne aquí. ¿Cómo se llama? No es mirando, era ver dónde estaba la mujer y ella por aquí alabando, así, cantando. Digo, ya se cambió esta de vestimenta y todo. Es algún evangélico que le cayó bien. Pero un día vino a culto, él, y descubrió lo que Dios hace en un culto. ¿Cuántos de ustedes se convirtieron en un culto? Levanten la mano. La gran mayoría. En un templo, ¿cuántos? Muchos no lo hicimos en un templo, pero había culto. Fuera culto devocional, fuera culto de campo, fuera culto de célula, culto familiar, pero había culto, allí se cantaba, se oraba. Eso se llama culto bíblico y espiritual. Y allí Dios tocó nuestra vida y nos trajo a la iglesia. Alabamos el nombre del Señor. A su nombre gloria. Versículo 4:41. Vamos adelante, 4:41.
quiera Dios que escampe este aguacero, a ver si puedo continuar. Alabado sea el Señor, con más libertad. 4:41, por favor, de Hechos. Vamos a ver si este aguacero no afecta a la transmisión, o si no, se lo leo aquí. Búsquenlo en su Biblia. Hechos 4:41. Gloria al que vive, a su nombre. No, no tiene 41, es 31. Amén. Aquí está. Gloria al Señor, es 31. Ahí está. Cuando hubieron orado, oigan cómo oraban. Cuando hubieron orado, no dice cuando uno oró, cuando el dirigente o el pastor oró. Cuando hubieron orado todo ese pueblo, cuando decían orar, levantaban un clamor, alabanzas al Señor. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó ahí? Tembló. Cuando se ora con fervor, algo pasa en ese culto. Alabado sea el Señor. Tembló y todos, otra vez, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. En ese culto Dios tocó esas vidas, amados míos, y una bendición maravillosa. Se les voy a enumerar las características de ese culto. Eran reuniones muy concurridas. 1. Reinaba un ambiente espiritual. 2. Impactaba al pueblo. 3. La predicación era prioritaria. 4. 5. Se respiraba una atmósfera de reverencia y de temor de Dios. 6. Se participaba de la Santa Cena, que a propósito la participaban semanalmente, cada primer día de la semana. Nosotros lo hacemos cada mes. Se oraba intensamente. 7. Se alababa a Dios de todo corazón, y era un culto participativo. Dije participativo. Miren por qué. Oiga, todos los que estaban congregados, cuando usted se congrega conmigo, debemos alabar al Señor todos, exceptuando las personas que no saben cómo hacerlo. Es entendible. Amén. Que una persona muy nueva o inconversa en la iglesia no entiende esto del culto, pero va aprendiendo. Alabado el nombre del Señor. Amén. Citando ejemplos de culto, estuve en el templo de Moody en Chicago, y le estoy pidiendo al Señor que me permita conocer otros templos. Estoy invitado para, cuando vaya a Londres, ir al templo de Carlos Spurgeon, porque ya estuve en el templo de Calvino en Ginebra, Suiza, y estuve en el de Dwight L. Moody. Moody se convirtió de 16 años. Lo invitó un abuelo que era hojalatero, o sea, de esos que arreglan latas, y le entregó la Biblia para que leyera, pero el abuelo estaba cansado y se quedó dormido. Dice su historia, sus biógrafos, que Moody, cuando el predicador anunció una cita en Timoteo, él empezó página por página desde Génesis. Y los que conocemos la Biblia sabemos que de Génesis a Timoteo hay cientos y cientos de páginas, muchísimas. Fue como hasta el libro de Reyes, página por página. Escúchenme bien. Tenía un dilema: oír al predicador, guardar la cita bíblica y buscar. Y su mente se le confundió. De pronto miró al viejito a ver si le ayudaba y estaba dormido. Le entregó la Biblia y se foqueó el anciano. Alabado sea el Señor. Entonces miró a este lado y el evangélico de este lado estaba distraído, mirando en la predicación. Pero ¿quién me ayuda a encontrar Timoteo?, se preguntó. Siguió por el sentido común, que muchos no lo usan. Alguien dijo que el sentido común es el menos común de los sentidos. Triste. Fue a la página inicial y ubicó una página, pero cuando fue a corroborarla estaba en los profetas. El predicador avanzaba, volvió a la página y encontró que en aquella Biblia las páginas terminaban en Malaquías y reiniciaban en Mateo. Dice la historia que cuando encontró a Timoteo, el predicador estaba invitando al pueblo a ponerse de pie para terminar la predicación. ¿Sabe qué dijo Moody? Dijo: esto no me vuelve a pasar. Cuando logró despertar, el abuelo le dijo que si le prestaba la Biblia para él llevarla a su casa. Se la prestó con la condición que se la devolviera. Esa noche
Dwight L. Moody. No se le olvide ese nombre para que lo busque en internet. Aprendió los libros desde Génesis hasta Malaquías, el orden. La segunda noche se aprendió de Mateo a Apocalipsis. Y la tercera noche ya Moody, con 16 años, sabía dónde quedaba Isaías, dónde quedaba Tesalonicenses, sabía buscar en la Biblia. Por eso a los 18 años ya Moody era un predicador del evangelio. A los 20 años ya había fundado esa iglesia que está en el centro de Chicago, en cuyo púlpito, oiga, yo estuve allí no predicando, pero a este lado está el púlpito es de madera de roble. Y un guía que es puertorriqueño dijo, mire, esta amelladura a este lado tiene el amellado, un roble durísimo. Ese púlpito data de esa época. Moody vivió al finales del siglo XIX y le daba el énfasis, dele puñetazo a ese púlpito y le fue haciendo huella. Y uno se para allí y uno siente esa inspiración, ese énfasis. Al lado hay un museo donde está a escala real el cuerpo de la imagen de Moody y de su esposa. Está el teclado, el piano con que entonaban, y está toda la himnología que se usaba en las campañas de este hombre. Moody a los 26 años ya era un maestro de la palabra, lo invitaban de Europa. Ese hombre fue el más escuchado antes de la invención del micrófono. Se cree que a Moody lo oyeron más de 100 millones de personas en su tiempo. ¿Dónde nació eso? En un culto. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? A su nombre, gloria. En este momento, el Instituto Bíblico Moody, que es muy famoso, y hay una editorial Moody, también la hay. Literatura de ese hombre quedó. Escritor, predicador. En este momento hay, esa vez, hace unos 18 años, había más de 100,000 estudiantes del Instituto Bíblico a distancia a través de los profesores de ahí. Esa iglesia todavía existe. Hay cantidad de fundaciones y de personas de dinero que consignan diezmos y ofrendas para mantener el ministerio de Moody en el tiempo. Allí está la historia y se las cuento para que se motiven ustedes para ver un culto. Una noche predicó Moody, ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Y dejó en suspenso eso. Ahí está en la Biblia. Lo dijo Pilato. Y les dijo, vayan pensándolo y mañana vengan y traen la determinación. ¿Qué haré con Jesús llamado el Cristo? Esa noche se produjo el famoso incendio de Chicago. Los farolas que habían eran de querosén por la calle. La ciudad en el 90% era de madera. Y una vaca tumbó una lámpara de esas y provocó un incendio que consumió el 70% de la ciudad de Chicago. Se quemó todo, entre ellos el templo que era de madera. Al otro día no hubo culto. Dicen que ese hombre lloraba pidiendo perdón al Señor por las calles. Y se arrodilló y le dijo, Señor, nunca más dejaré que un pecador se vaya sin definir su situación. Esa pregunta debieran haberlo respondido esa noche. Y yo di 24 horas y mire, se quemó la ciudad. Historias de cultos gloriosos. ¿Cuánto damos alabanza al nombre del Señor? A su nombre. Amén. Entonces, mis amados, miren, después de esta semblanza del culto neotestamentario, entremos a estudiar cada una de las actividades que componen el culto, como también su impacto y trascendencia en la congregación y en las visitas. Ya hemos visto el culto, lo tomemos como modelo, en lo que más nos parezcamos a ellos mejor, pero vamos a ver que los templos no son exclusivos para el culto, que se da mucho culto fuera. Amén. Nosotros, el Movimiento Misionero Mundial, tenemos muchos escenarios. Voy para un coliseo, hemos predicado en estadios con 60, 70 mil personas, en salones comunales, ¿verdad? Amén. Yo he predicado en funerarias, he hecho las 9 noches ¿cómo es que llaman? Un novenario. Pero ¿cómo así? ¿Sí? En Puerto Lleras, Arauca, murió un viejito y me invitaron. Como no había cura, yo fui invitado. Estaba en el primer año de práctica y me dijeron, pastores, para que usted nos haga el novenario. Ese novenario es un vocablo católico, pero yo le di vuelta. Yo dije, está bien. Y fui, le dije, la condición para que yo haga el novenario es que retiren de aquí estas imágenes y les sugerí. La señora dijo, está bien, y que me permitan predicar.
Y empezamos esa primera noche, dimos campaña en esa casa. Primera novena, segunda novena, tercera, alabado sea el Señor. Oiga, y a las 9 noches había gente afuera y hubo conversiones. Sepan una cosa, de esas conversiones voy a encontrarme el miércoles, si Dios lo permite, por lo menos con una hermana. Ella se llama Francisca Atencio, hija de un costeño del sur esposa de un costeño que se llamó Abraham. Amén. Abraham Atencio. A él lo mordió una serpiente y murió. Esa señora hizo decisión y tiene 92 años. Y está que me espera en un lugar llamado El Nula. Y quiero darle un abrazo a esa abuela, a sus hijos, nietos y bisnietos. Amén. Se convirtió en un novenario. Amén. Pero al estilo cristiano, porque se convirtió en un culto. Esa casa, mire, usted puede volver una reunión familiar en un culto para la gloria del Señor. Veamos algunos ejemplos de eso. Bendito sea el Señor. Amén. El escenario o templo, capilla o lugar de reunión. El lugar donde se realiza un culto es secundario con relación al culto mismo. Amén. Algunas reuniones y cultos se realizaron. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 escenarios donde el culto se dio en su momento. Miren Mateo 13:2 y Hechos 21:5. Vamos a ver el escenario. Amén. Aquí y se le juntó a Jesús mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba ¿dónde? Mire, un culto público, pero no era en un templo, era en una playa. El estrado era la barca. La posición de Jesús era sentado, porque Jesús enseñaba más que predicar. Por eso lo llamaron maestro. Aleluya. ¿Cuántos lo llamamos así? Uy, qué maestro. Usted alaba al Señor por lo que ha aprendido con él y sigue aprendiendo. Esto no termina. La playa era el escenario del culto allí. Y miren que más adelante en Hechos 21:5 se da otro culto en un escenario parecido. 21:5 de los Hechos. Cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres. ¿Quiénes más? Los hijitos. Amén. Hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas. ¿Dónde? Mire, hicieron un culto de oración ahí. Y mire qué posición. Se arrodillaron en ese arenal. Papás, mamás e hijos, oramos. Eso es un culto. Era un culto de oración, pero era un culto, ¿o no? Amén. La playa, pues, un lugar destapado, pero allí se dio culto a Dios. ¿Dónde más? Amén. Lucas 13:26. Amén. Gloria a Dios. Alabe al Señor en esta mañana. Lucas 13:26. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Le van a decir a Jesús. Jesús enseñaba en las plazas. En las plazas hay mucha concurrencia. Son lugares de mercadeo, ¿verdad? Allí donde hay gente, allí se puede ir a hablar de Dios. Amén. Hay que ir en un momento dado. Si no se puede dar un culto público como este, se hace la entrega de folletos. No faltará quien ore o pida oración. Allá en la plaza de mercado de este barrio, allá subiendo para la cumbre, ahí en Lagos, por ahí hay una plaza. Y una vez fuimos con el hermano Jaime Sánchez, ¿no está hoy? No. A comer allí porque hay una señora que prepara excelente desayuno ahí. Y nos fuimos a desayunar, y mientras oramos, vino uno de lado y dijo: ayúdeme a orar, ¿usted es un pastor? Le dije: sí, yo lo soy. Dijo: perdí mi hija en un accidente de moto y estoy en un abatimiento, en mi casa hay luto, hay dolor. Y ahí mismo, venga, y oramos. Se unió la señora que nos vendió el desayuno. Otros con reverencia escucharon nuestra oración y por supuesto compartimos en breve la palabra del Señor. Esta ciudad es muy bendecida por eso. Aquí en Bucaramanga se respeta mucho al pastoral. Mire, yo he ido a la alcaldía, a la gobernación, y respetan mucho esto. Mi hermana Patricia nos llevó
a la posesión allá cuando vimos a la asamblea. Con respeto se portaron. Amén. Dios bendiga esta ciudad más y más. ¿Qué ha hecho eso? El culto. Los primeros cultos eran de persecución y sonaban las piedras y las imprecaciones, pero ahora el culto ha ido permeando la sociedad bumanguesa. En la calle más de uno, un pastor de Antiguo aquí me dijo, aquí no hay un solo bumangués que haya vivido 10 años en esta ciudad y no haya tenido contacto con el evangelio. A través de un familiar, de un conocido, un compañero de trabajo, un compañero, alguien le ha hablado ya de Cristo. Qué bueno, amén. Pero sepa también que al haber tanta oferta, puede el producto empezar a devaluarse. Cuando un producto es muy solicitado, viene el plagio, ¿cierto? Que el evangelio sea original en nuestra petición. Alabado sea el Señor. Plazas pues, Hechos 17, no les había citado, veámoslo, gloria a Dios, donde el apóstol Pablo predicó aquí. Hechos 17, este culto tuvo lugar en Atenas, la capital de Grecia. Así que discutía en la sinagoga con los judíos, porque ese era el lugar de ellos, y con piadosos que iban allí. ¿Y en dónde más? En la plaza cada día con los que concurrían. La sinagoga a los judíos no se la prestaban a los gentiles para hacer culto. Así que se reunían, eran solo judíos. Y Pablo entraba, no era porque guardara el sábado, como me dijo un adventista del séptimo día. Le dije, mira, ¿a qué iba? Iba a discutir. O sea, polemizar para enseñarles el evangelio del Señor. No lo dejaban allí predicar, entonces se iba a las plazas. Este tuvo lugar en un lugar llamado el Areópago. Era como la concha acústica de Atenas, que todavía existe ese lugar. Y también deseo un día así. Yo estaba ahí cerquita, ahí de Italia allá a Grecia. Un avión se gasta 1 hora y media, me han dicho, pero el tiempo. Un hermano me dijo, pastor, le pago el pasaje y vamos, aunque sea un día para otro, no necesita visa, el pasaporte nada más. Yo le dije, no alcanzo. Pero en ese lugar, ahí donde Pablo predicó, lo han conservado. Dicen que es de piedra el piso, está desgastado porque ahí se paran los filósofos. Ese era el lugar donde los filósofos exponían. Posiblemente se fundó en los tiempos de Sócrates, de Platón o Aristóteles, no sé, pero ahí se paran charlatanes y culebreros y todo el que vende pomadas y todo, y ese se quita y otro, y ahí se paró el pastor Rodolfo González. Con intérprete les predicó a todos esos que estaban allí de curiosos. El lugar se conserva y es una plaza pública. Oiga, cada día se volvió tan común que él fuera allí que todos los días se le reunía gente. Mire, cada día, amén. La plaza también es un escenario para predicar. Y el culto. Voy a correr porque el tiempo se me va. Gloria al nombre de Jesús. Lo último es Hechos, en el versículo 18 y 19. Quedémonos en Hechos 17. Avancemos ahí. Mire, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos. Esto ya es otro tema que de pronto se habla de Epicuro, el fundador de los epicúreos, y de Zenón, que era el fundador de los estoicos. Dos filosofías opuestas. Disputaban con Pablo y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba, ¿qué les predicaba? Y de la resurrección. Versículo 19, gloria al nombre de Jesús. Y tomándole le trajeron al Areópago, a ese lugar, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Y en ese escenario Pablo le siguió predicando. Donde nos inviten hay que ir. Esta iglesia se predica en las cárceles, en las plazas, en las calles, en los hospitales. Amén. Esta iglesia tuvo un ministerio que era el de los semáforos. Yo me acuerdo, yo vine una vez aquí y mientras se detenía todos los vehículos, arrancaban dos jóvenes de las esquinas opuestas de la calle y desplegaban rápidamente un pasacalle. Eso no demoraba más de 15 segundos. Ahí había un texto bíblico en letras grandes. Así como algunos se paran a hacer maromas, otros a vender cualquier cosa en un semáforo, esta iglesia, y el pastor Jaime tuvo esa idea de evangelizar en los semáforos. Y enseguida el folletico por la ventanilla, Dios lo bendiga, Dios le bendiga, ahí está el sello de nuestra iglesia. Un día tenemos que resucitar ese ministerio, porque ahí puede ir una persona que va a suicidarse y ese folletico le puede, amén, evitar eso y traerlo.
A su nombre, gloria. Amén. Ah, qué bueno esto. Veamos en los últimos escenarios. Nehemías 8:3. Vamos a un culto antiguo en el antiguo pacto. Veamos ese y dejamos hasta ahí porque yo quiero de todas maneras hacer la reunión, así no podamos proyectar aquí la información que quería que conocieran. ¿Qué dice Nehemías 8:3? Sí. Alabado sea el Señor. ¿Me ayudan, por favor? Y leyó en el libro delante de... ¿A dónde estaban aquí? Que está delante de la puerta de las aguas. ¿Qué horario usaron? ¿Desde cuándo? ¿Cuántas horas más o menos? Ay, algunos ya están cansaditos y mirando el reloj. 6 horas. ¿Se aguantaría usted este culto? Ahora dice, es que está lloviendo y no me puedo ir todavía. Por eso me toca aguantarme este culto. No lo haga por eso. Ya escampó. Alabado sea el Señor. Amén. Miren, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de quienes, hombres y mujeres y de todos los que podían entender. ¿A partir de qué edad un niño puede entender un culto tan largo? 7, 8 años, ahí estaban. 6 horas. Sí, hermano, desde el alba hasta el mediodía. Madrugaron a culto, como algunos que llegan temprano, Dios les bendiga. Pero hay otros que, ay, Dios mío. Y más es que es el día domingo y es el día de la madre, pastor. Y por eso algunos faltan. Hoy veo la ausencia de muchos. ¿Sí? Amén. ¿Dónde estarán ahora? Viendo a qué restaurante, a qué plato caerle. Amén. Como el otro domingo no hay fiesta de madre, posiblemente los tengamos aquí. Hay gente que prioriza sus gustos personales sobre lo de Dios. Amén. Yo les aconsejo, no lo hagan. Si llega una mamá inconversa, tráiganla a culto. A propósito, de mañana en 8 días yo voy a traer una hermana mía que está distante de Dios. Y ya está advertida, para culto. Amén. ¿Qué no que yo me quedo al culto? Aquí se echa candado. Alabado sea el Señor. Y todos en mi casa, desde antes de yo ser pastor, todos nos vamos para culto. Amén. Una que otra vez nuestros hijos cuando estaban en la etapa universitaria, que ahí, venga yo miro. Ajá, entonces en culto, perdonen, en la tarea. Y cuando venga miramos, sí hizo. Porque algunos se inventan el cuento que tienen mañana un parcial. Ah, porque les da risita. Sí, para no venir a culto. Hay que venir al culto. El culto nos forma. Entonces mi hermanita cuando venga, entre todos, amén. Yo ya le advertí, le dije, de aquí vas a regresar reconciliada. Porque aquí en este escenario, hace 5 años y medio, cuando esta iglesia se inauguró, cuando el pastor Ricardo fue puesto aquí como pastor, estaba mi cuñado Kiko, ese chiquito que ha venido a trabajar, que es amigo suyo. 42 años mi hermana evangelizándolo y yo también. Yo ya daba caso casi por perdido. Pero mi cuñado corrió de allá llorando y aquí, en este ladito, oré por él. Después me fui, hace 4 años que vivimos con el hermano Oscar, lo bautizamos y lo casé porque estaba casado por el rito católico. Hoy mi cuñado Kiko es capitán de Ujieres. Y desde la finca donde vive se pone la corbata y el chaleco ese. Yo le digo, llévese la corbata, hermano. No, yo me voy así. Y desde la finca pues a carretera, en una motico que tiene, y lo ve, ya sabe que va, es capitán de Ujieres. Entonces sí, el culto influye en las vidas. Que influye en mi hermanita Rubiela y que la retornemos reconciliada. Así que les doy autorización a ustedes para que, amén, como dicen en la costa, pra. Alabado el nombre de Jesús. Alabamos a Dios. Miren, mujeres y niños, todos los que pudieron entender, y miren, los oídos de todo, otra vez todo el pueblo estaban atentos ¿a qué? ¿Está usted atento en cada culto? Aquí lo veo. Dios les bendiga a ustedes también y a todos. Continuaremos con este interesante tema en su momento, pero por hoy yo quiero dejar hasta aquí, porque quiero orar por alguien que de pronto usted el culto lo asociaba con un rito religioso, con una misa. Nada tienen que ver. Amén. Con un culto muerto, sin vida, sin gozo, sin alegría, sin nada que acontezca. Hoy he enseñado la palabra, hemos cantado y adorado al Señor.
Y seguiremos en este tema, no solo para quienes dirigen y ayudan aquí en los 12 ministerios que esta iglesia ya está desarrollando, sino también para los nuevos y los amigos. Este es un culto bíblico. A su nombre, gloria. Y si usted frecuenta este culto, su vida tiene que cambiar, se lo digo. Usted no puede seguir siendo un borracho, un infiel, una pecadora. No va a seguir siéndolo si usted frecuenta no solo este culto dominical, los demás de la semana. Vamos de pie, por favor, en esta hermosa mañana todavía. Alabamos al Señor. Amén. Amén. Esta mañana, hace un rato, pregunté cuántos habían aceptado a Cristo en un culto. Todos. Si en esta mañana, ya escampó la lluvia y me pueden oír mejor, hubiese alguien que quiera reconciliar su alma con Dios o entregar su vida a Jesús. Yo veo unos cuantos jóvenes, a ustedes Dios les bendiga, son bienvenidos. Ustedes ya hicieron decisión de fe, ¿cierto? Amén, sí lo recuerdo. Bendito sea el Señor, los felicito por estar hoy aquí. Crean ese hábito, manténganlo hasta que su mente se acostumbre que el domingo es a la iglesia y que los jueves y martes también, así como todos lo hacemos, hasta que se va educando nuestra mente y nuestro cerebro. Pero si alguien quisiera hoy empezar a vivir la vida para Dios y hacer del culto, oiga bien, su reunión predilecta, usted no sabe las bendiciones que hay en el culto. Todo este pueblo que está ahí, los que están conectados allá, somos producto del culto. Gracias al Señor. Aquí aprendemos a orar, aprendemos a interactuar, aprendemos a cantar. Algunos han aprendido a ejecutar instrumentos, algunos han aprendido a predicar, etcétera. Por eso hoy yo debo invitar a alguien. ¿Habrá una mano levantada de alguien que quiera entregar su vida a Jesús, que quiera reconciliar su alma con el Señor? Si lo hay, amén. Amén. Dios bendiga a este muchacho y a este hermano David que lo acompaña. Lo vi muy atento, joven. Dios te bendiga. Me responde amén. Miren su actitud, él se inclina. ¿Sabe qué me indica esto? Que tiene algún conocimiento de lo que es el culto, de lo que es el Dios Todopoderoso, de lo que es la Biblia, la palabra del Señor. Si hay alguien en esta misma condición, Dios le abre la puerta y yo le invito para que venga también y haga pacto con Dios.